¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de uno de los pintores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de Jackson Pollock. También hablaremos de la técnica del dripping y de muchos aspectos que tienen que ver tanto con su obra como con su vida. Para ello, como hacemos otras veces, nos vamos a apoyar en algunos libros que yo voy a citar a lo largo del guión que tenemos escritos. En principio, hablaremos de cuestiones relativas a la propaganda con el libro de Alberto Santamaría, que como veis ahí se llama Políticas de lo Sensible. Hablaremos respecto a las obras de Pollock de la importancia del gesto a la hora de pintar. Para ello vamos a utilizar algún texto del libro de Antón Patiño, De dónde vienen las imágenes. Y también, como hemos citado la propaganda, vamos a hablar de cómo hacían la propaganda en España durante la época de la dictadura. Y para ello también nos apoyamos en este libro de Ernesto Castro que se llama Ética, Estética y Política. Bueno, os presento un poco los libros o algunos de los libros que van a aparecer en el guión para que no os resulten extraños y también principalmente hablamos de la pintura de Jackson Pollock. Una de las cosas que más llama la atención del expresionismo abstracto es la libertad que tienen los artistas para componer sus obras. Una vez liberados del ascendente surrealista que tenían algunas obras anteriores que observamos en artistas como Arcile Gorky, las obras de Jackson Pollock y Willem de Kooning tomarán nuevos derroteros. Pollock es quien más nos interesa en el día de hoy. Alberto Santamaría, en su libro Políticas de lo Sensible, dice que el expresionismo abstracto sirve como elemento de propaganda para el arte de Estados Unidos. Una propaganda similar a la que estaban haciendo otros regímenes en ese momento. Pero claro, la diferencia entre Estados Unidos frente a los otros países es que Estados Unidos es un país democrático. Alberto Santamaría dice que tanto Jackson Pollock como Mark Rothko asimilaron perfectamente el nuevo modelo de propaganda del sistema norteamericano en una época de Guerra Fría. Si en un error para mí imperdonable de la dictadura soviética habían expulsado a las vanguardias y se habían decantado por el realismo para así educar a la clase obrera en lo que quisieran hacer con ella, pues los Estados Unidos no podían ser iguales que la Unión Soviética y promovieron un arte abstracto, un expresionismo abstracto que fuera todo lo contrario a lo que allí podía observarse. Por tanto, frente a la sumisión de los artistas soviéticos, representando las bondades de sus dictadores o intentando educar, entre comillas, al pueblo, la propaganda norteamericana consistía en este nuevo estilo cargado de interrogantes para el espectador que indudablemente trata de interpretarlo. Pero ya que el espectador necesitaba ayuda para desgranar el significado de los cuadros, fueron numerosos los críticos capaces de informar sobre la poética de un estilo alejado de la representación humana, una representación que había sido vilipendiada durante la Segunda Guerra Mundial. Los cuadros nos informaban de la muerte de la poesía después de Auschwitz, donde los muertos se agolpaban en cifras inabarcables para cualquier razonamiento justo. Cuando realizar cualquier obra figurativa que incluyera el ser humano habría sido uno de los pecados más imperdonables del momento. El ser humano había mostrado toda su bajeza en los campos de exterminio. ¿Era posible volver a creer en él? Los críticos de arte que apoyaban a este movimiento creían que era imposible. Había que expresar el arte de una forma diferente, tal como lo mostraba Pollock en muchos de sus trabajos. Estados Unidos se posiciona ante una política de izquierdas con una teoría mística de un ser humano que no ha sido capaz de cambiar en toda su historia y que sería capaz de repetirlo de nuevo a la menor oportunidad. Un cuadro que no tiene mensaje, alejado de cualquier visión política y social, regresando a lo que se entiende por la pureza del arte.
toda esta visión poética que nosotros acabamos de expresar, no sabemos cómo afectaría, por ejemplo, a los dirigentes españoles que en la época franquista utilizaban a los pintores informalistas como propaganda de un país abierto al mundo como España, o por lo menos que quería dar esa imagen de cara al exterior. No entendían, esos dirigentes, nada de lo que expresaban esos cuadros cargados de materiales, pero daban una buena imagen en el exterior. Ernesto Castro nos cuenta en su libro Ética, Estética y Política cómo Antoni Tàpies se hizo con el premio de pintura en la Bienal de Venecia y Eduardo Chillida con el de escultura. Tiempo después, Tàpies comentó que las cajas que envió el gobierno de España a la Bienal, donde estaban incluidas las obras de arte que allí participaban, iban marcadas con el rótulo Material de Propaganda de España. Un rótulo que además lo dice todo, ¿no? Arte y propaganda, arte y política, en interés mutuo que a veces se contamina. Bueno, volvamos a Pollock y a su técnica del dripping, o bien del goteo, es decir, una forma completamente aleatoria de distribuir la pintura. El lienzo se coloca en el suelo y el artista se mueve a su alrededor con un bote de pintura en sus manos y un agujero en la parte inferior que va dejando gota a gota caer la pintura sobre el lienzo. Pueden usarse además otros elementos para que la pintura caiga, ¿no? Como por ejemplo pues un palo, una espátula o la misma brocha. El recorrido del artista sobre el lienzo es completamente aleatorio, al igual que los gestos que realiza con la pintura en sus manos. Trata el artista de llenar toda la superficie del lienzo, cubriendo todas las zonas vacías, dejando caer o, como decimos, lanzando la pintura. Antó Patiño, en su libro De dónde vienen las imágenes, nos habla de los orígenes de la pintura de Pollock y lo conecta con el happening, como si esta forma de expresión de este artista americano fuera un precedente del movimiento que tendrá resonancia principalmente durante la década de los 60. La forma de pintar de Pollock es un mito que fue fotografiado por Hans Namuth. Gracias a sus fotografías nosotros podemos conocer los movimientos y la forma en la que dejaba caer la pintura sobre el lienzo. Las obras de Pollock sugieren, continúa Antón Patiño, la trayectoria de un proyectil con un destino incierto que obliga a la mirada a buscar los recovecos en los cuales las gotas van trazando su camino. Curvas, contracurvas provocadas por la mirada en torno al color que han decidido seguir. Hay, por tanto, una comunicación entre los gestos que el artista decidió llevar a cabo para componer la obra y la disposición del espectador a la hora de interpretar y de mirar lo que allí se le ofrece. La mirada traza caminos en la superficie del cuadro, que en algunos casos son imposibles de abarcar, que superan al propio espectador. Perdido ante ellos, descubre la imposibilidad del conocimiento. Nicolas Bourriaud habla de Pollock y nos dice que la originalidad de los cuadros de Pollock y la dificultad en su interpretación se encuentra en los gestos realizados por el artista. Unos gestos que son irrepetibles, completamente aleatorios, una creación artesana que se opone a la repetición que nos ofrece la industria y que después tomará como algo suyo la estética del arte pop, reproductibilidad frente a la originalidad del gesto y de la mirada. Muy bien, gente, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo os animo a que dejéis un like si os ha gustado este planteamiento y también os animo a que comentéis qué os parece. ¿Os gusta la pintura de Pollock? ¿Os parece una pintura interesante? ¿O estáis de acuerdo con Mario Perniola cuando decía que un mono con un bote de pintura agujereado también puede crear una obra de arte? Así que, no sé, quizás estáis más cerca de este planteamiento y me gustaría que me lo comentarais o que me lo dijerais. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campanita para que os avisen de las nuevas creaciones, los nuevos vídeos que nosotros subimos al canal. Os dejo en la parte inferior algunos de los libros que hemos publicado para colaborar con este canal y, bueno, pues tal vez alguno de ellos os pueda interesar. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.